Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Pedimos por el estudio de tu palabra. Guíanos, ayúdanos a recibir la palabra, creer la palabra. Ayúdanos a entender que hay tiempo que necesitamos estar a solas contigo para aprender, para recibir, que siempre está llevando a personas realmente a prueba, pero también madurándonos, preparándonos para hacer algo más grande en el futuro. Y gracias por este Salmo 105 que habla de la historia de Israel, el pueblo de Dios, llamando a Abraham y su familia, y luego con Moisés, este gran profeta, gran varón de Dios. Gracias por estas personas que tienen mucho a enseñarnos acerca de la oración. Y hemos estudiado varios pasajes, pero ayúdanos a recibir la palabra y aprender de cómo orar, cómo creer en el poder de la oración, lo que tú quieres hacer en nosotros. Y ayúdanos a creer, tener confianza no en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Danos poder en la oración, unción en la oración. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de buscar otros pasajes, yo quiero mencionar un poquito de 105. Estas son maravillas de Jehová a favor de Israel. Puede encontrar este salmo en Primera de Crónicas, capítulo 16, que es interesante y muy importante, pero no tenemos tiempo para buscar. Pero dice versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre. Y Jehová es el nombre que Dios dio a Moisés cuando llamó a Moisés para ir a Egipto y realmente traer a ellos a la tierra prometida, el Señor revelando su nombre, Jehová. Antes no llamaron a él como Jehová o Yahvé, pero aquí dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Necesitamos aprender cómo invocar. Hay personas como Moisés, hay personas como Elías, hay varios que hablan en su poder en la oración. Dice, dar a conocer sus obras en los pueblos. Entonces, orando a Él, ¿y qué va a pasar? Dar a conocer sus obras en los pueblos. Cuando el Señor quiere hacer algo grande en el pueblo de Dios, cuando quiere alcanzar a pueblos, siempre es en contestando nuestras oraciones. Entonces, alabar a Jehová, dando la alabanza a Él, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo este salmo? Nosotros hablamos de casi todas las cosas, pero no estamos cantando, no estamos hablando de las maravillas de Dios. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. De los que buscan a Jehová. Está buscando a Jehová. Es la historia de su vida, una búsqueda que está buscando. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su ¿qué? Poder. Buscad siempre su rostro.
El Señor quiere darnos poder. Dio a Moisés poder para hacer señales, para hacer cosas, para liberar a ellos. El Señor va a bendecirnos, va a darnos, contestar nuestras oraciones, pero necesitamos meditar más en la palabra de Dios. Ustedes saben que la historia de Moisés, que él 40 años aprendiendo de los egipcios, la manera, cuando llegó al desierto y encontró a Jetro, las hijas, 7 hijas de Jetro, es interesante que ellos llamaron a él como un egipcio, no de Israel. Él había reconocido que él es del pueblo de Dios, pero ellos, porque estaban mirando en él más de la manera de los egipcios que Dios en su vida. Y yo pienso que esta es la historia del cristianismo hoy en día. No estamos tomando tiempo para entrar en la presencia de Dios. Estamos malgastando nuestro tiempo y en lugar de tener poder espiritual, en lugar de hacer lo que el Señor está esperando de nosotros, buscando otras cosas del mundo. No, posiblemente no en sí mismo es pecado, pero si estamos no entrando en el lugar secreto para estar con el Señor, para tener poder espiritual. Dice aquí, buscar a Jehová y su poder, buscad siempre, siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno o eterno. Es interesante, a Jacob, y luego llamándolo a Israel. Jacob en el principio de su vida engañador, llegó a ser príncipe de Dios, Israel, pero alguien que lucha. Jacob, luchando en la oración, aprendió, llegó a ser un hombre de oración. En las circunstancias tenía que enfrentar a su hermano que en un sentido realmente usaba engaño para recibir la bendición, aunque Dios había prometido, en lugar de creer en Dios y en su palabra, él por la carne. Este es el problema. Muchos de nosotros sabemos lo que debemos hacer, lo que el Señor quiere, pero nosotros utilizando métodos de la carne, en lugar de escuchar y hacer cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Pero noten, hermanos, Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, su bisnieto José. Muchos hablan de José, pero no sabiendo que este es bisnieto de Abraham, este varón de fe. Diciendo, versículo 11, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Apenas hemos estudiado mucho acerca de nuestra herencia, ¿verdad? La herencia que tenemos. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús.
¿Por qué estamos batallando? ¿Por qué estamos haciendo cosas en la carne? No obedeciendo a la palabra de Dios, haciendo cosas no en una manera espiritual, sino de la carne, algo carnal, en lugar de creer como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes, protegiendo a Abraham, protegiendo a Isaac. Ellos, en un sentido, es que no es mentira en el sentido que es parte de la verdad, pero en lugar de decir que esta es mi esposa, Abraham, Isaac haciendo las mismas cosas y el Señor protegiéndolos. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. El Señor va a bendecirnos, pero este no es excusa para hacer algo que no es correcto. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar la santidad en nuestra vida. Debemos aprender a crecer. ¿Qué pasó con Abraham? Ustedes saben que él, un hombre de fe, creyendo en Dios, pero tenía que aprender cosas. Y su esposa no podía tener a un bebé. Y entonces ella llegó a él diciendo que puede tener relaciones con Agar y yo puedo tener un bebé, un heredero, y todo va bien. Y es interesante, este varón de Dios, amigo de Dios, no tomó tiempo para orar. Hizo lo que es incorrecto y nació este hijo de la carne. 13 años, hermanos, 13 años. Dice, en la palabra dice que es el nacimiento de Ismael y luego dice 13 años, cuando tenía 86 y cuando tenía 99 habló Dios con él. 13 años malgastado, pero no malgastado en la realidad que estaba en arrepentimiento, estaba preparándose y llegó al momento que otra vez el Señor hablando, pero tenía que esperar 13 años más. 86, 99. Jacob, por medio de su engaño, tenía que huir de la presencia de su hermano, Esaú. Que Esaú es un hombre profano, pero a pesar de que es un hombre profano, Jacob, en lugar de creer y confiar en el Señor, hizo cosas en la carne, como ¿y qué estoy diciendo, hermanos? Es nuestra naturaleza, nuestra manera es hacer cosas como de Egipto, es como los egipcios. Nuestra manera es de la carne. Estoy diciendo que el Señor quiere revelar cosas a nosotros que podamos creer en Él, creer en su palabra, portarnos con Dios en nuestras vidas, con la unción de Dios en nuestra vida, con el poder espiritual. Pero siempre el Señor estaba llamando a personas y enseñándolos. Y ellos tenían tiempo, 13 años de arrepentimiento, de aprender a escuchar otra vez la palabra de Dios en su vida. Y la historia de José es increíble. Versículo 16.
trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José. Dice, ¿quién envió a José? Los hermanos que vendieron a esclavitud, que querían matarlo. No, dice Dios, envió un varón, Dios envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hermanos, es interesante, en la casa de Potifar, él viviendo, creyendo, manteniendo el sueño, persona honesta, haciendo todo bien. ¿Qué pasó? Sus hermanos violando, él hablando de un sueño que tenía, revelando su sueño, y empezaron a atacarlo, y luego con lo que estaba pasando, vendieron a él, y mucho tiempo en la casa de Potifar, la mujer tentándolo. Pero gracias a Dios, él honrando a Dios. ¿Y qué pasó? Peor. Como esclavo, ahora prisionero. 18 años, hermanos. 18 años en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener la fe de José? José, a vivir y creer en la promesa, en la visión, en el sueño que Dios había revelado a él. Pero él con fe, creyendo, manteniéndose. Y en la cárcel tenía 18 años en preparación. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? El Señor quiere llevarnos al desierto. Cuando yo tenía no muchos años, 27 años, 26, 27, me hablaron del desierto. Yo pensaba que, posiblemente 3, 2, 3, 4 años. Es que el Señor me había puesto en mi corazón el deseo de ser misionero, llamamiento de Dios en mi vida de ministrar a los hispanos. Y yo pensaba que mi esposa y yo vamos a venir, voy a aprender el idioma y todo bien. Y yo llegué al desierto. Y como Moisés, 40 años en el desierto. Hermanos, ya tengo más que 40 años. 44 años en el desierto. ¿Pero qué? Sí, claro que sí, he trabajado en la obra, pero pienso que como Moisés, el Señor tenía que prepararme, tenía que hablar, tenía que enseñarme cosas. Y muchas veces nosotros pensamos que, pero el Señor siempre fiel. Hermanos, hablando de José, Moisés, 40 años en el desierto. La historia de David, el rey David, ¿cuántos años huyendo del rey Saúl? ¿Cuántos años en el desierto? David ungido de Dios 3 veces, pero tenía que esperar. Pablo, después de su sanación por medio de la gracia de Dios, cambiándolo, revelándose en el camino a Damasco, cambiando su vida, tenía que ir al desierto, 3 años en el desierto con Cristo Jesús enseñándolo. Juan el Bautista, toda su vida en el desierto, aprendiendo. Muchas veces nosotros pensamos, el Señor tiene planes, y nosotros pensando
las grandezas y todas estas cosas en lugar de entender que el Señor tiene plan, tiene propósito. Y estoy seguro que el Señor quiere enviarlos al desierto, al lugar secreto para conocer a Él, aprender de Él, creer en su palabra, creer en su plan y vivir como debemos vivir. Jesucristo mismo, yo hablando de esto, que tenía 12 años y dijo que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, sabiendo bien quién es Él, pero Él esperaba 18 años más antes de empezar su ministerio. Estoy diciendo, hermanos, necesitamos entender que el Señor tiene un plan, tiene un propósito, y nosotros muchas veces sin paciencia, sin entendimiento, tratando de hacer cosas antes de estar listos, antes de humillarnos. El Señor quiere. Sí, es posible recibir algo rápido, pero normalmente el Señor está preparando y haciendo algo. Y siempre es la historia. Noten, hermanos, dice, Dios es plan, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Envió a él por medio de la traición de sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros? Ay, lo que mi hermano hizo, mi hermana. Muchos que no, posiblemente no de ustedes, pero muchos no asisten o deciden a no avanzar porque algo pasó en el pasado. Yo puedo decir, un pariente de mi familia me abusó, entonces no, yo no puedo vivir, voy a vengarme, etcétera, etcétera. No, yo necesito saber que el Señor tenía un plan, un propósito, es para madurarme, para prepararme, para darme un corazón para las personas con corazón quebrantado. Trajo hambre sobre la tierra. Ustedes saben, hermanos, que cuando llegó a Abraham, la palabra en Génesis capítulo 15, prometiendo a Abraham un hijo y cortando el pacto con él. Este es capítulo 15. Es versículo 6 y dice, creó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él hablando de todo esto, pero el Señor cortando el pacto. Y versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, en este momento es Abraham sin H-A, es como el aliento de Dios, el Espíritu de Dios en él, Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimido 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, esta es palabra de Dios. ¿Y qué pasó? 400 años después llegó el momento y Moisés, el hombre de Dios, haciendo su plan, preparando sus líderes, sus profetas, preparando a los que iban a servir, hermanos, siempre Él va a cumplir su palabra. Y Él tiene plan, tiene propósito para nosotros. Necesitamos prepararnos, creer en la palabra, aprender a creer, no
en la enseñanza de los hombres, sino en la enseñanza de Dios. El propósito de Dios, muchos, qué locura, ¿verdad? Enviar a José como esclavo. Este joven que tenía mucha obediencia y todo, estaba hablando, revelando a sus hermanos, rechazaron a él como Cristo llegó a su pueblo, sus hermanos, y rechazaron a él. José, un tipo de Cristo, sufriendo todo esto. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Meditan, hermanos, en este pasaje. Malas cosas pasan en la vida. ¿Qué vamos a hacer? Decir que no hay Dios, que no tiene plan. No, Él tiene plan. Está trabajando, pero está trabajando en nosotros. El problema muchas veces es nosotros. No hemos madurado, no hemos creído, no estamos creyendo la palabra, no estamos creyendo en el poder de Él, estamos con excusas, la razón que no estamos haciendo lo que en lugar de aceptar la tarea, aceptar lo que Él está diciendo, enseñándonos. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Y luego, hermanos, tenemos la historia de Moisés en versículo 26. 23 dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, el Señor cumpliendo sus promesas. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y hay una lista de los 10 plagas y de la muerte de los primogénitos. Satanás, el faraón, tratando de matar a Moisés, y sobrevivió, y su hija salvando la vida de Moisés. Un arca, ¿verdad? Arquilla, increíble. En Noé, tiempo, arca. Aquí, en el tabernáculo, el arca. El arca es la salvación de nosotros. El arca del pacto. Nosotros fuimos, varios de nosotros hemos ido, hemos visto esta réplica del arca en Kentucky. Impresionante, tan grande. Pero el Señor quiere hacer algo grande. ¿Cuántos años tenía que trabajar Noé para salvar a su familia? Pero nosotros, con prisa, la carne, aceptando lo que es la cultura, todo rápido. Personas no esperan hasta el matrimonio para tener el sexo. Y hay serios problemas en muchas iglesias porque no tenemos la base de un matrimonio fiel. Es que el Señor tiene que hacer algo. Pero hermanos, tenemos que regresar a la palabra, tenemos que creer la palabra. Siempre estamos tratando de cambiar lo que el Señor está llevándonos, hablándonos, enseñándonos.
Cuando llegó Cristo Jesús, en la historia de Moisés, dice Jehová, ahora es el tiempo de la visitación. Voy a visitar a mi pueblo. Hermanos, Cristo Jesús también. Lucas 19. Primero voy a leer en Éxodo, si puedo encontrar. Es Éxodo, pienso que para capítulo 3. Y el Señor llamándolo, capítulo 2. Y luego que dice que el Señor viéndolos y escuchando, mande, 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. A los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Noten las palabras, gemían, clamaron. Amén. Éxodo 2:23. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero también hay un pasaje que habla de la visitación. Y aquí dice, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, 3:16, como Juan 3, Éxodo 3:16, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hermanos, es la visitación de Dios. He visto, he visitado. En Lucas capítulo 19 y versículo 41 dice, hablando de Cristo Jesús, ustedes saben que es la entrada triunfal y luego ellos llamando, alabando al Señor. Y algunos de los fariseos dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos porque estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y alabando a Jesucristo en esta manera, reprende a tus discípulos. Cristo respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Varias veces encontramos a Cristo Jesús llorando ante la tumba de Lázaro, llorando. Aquí lloró sobre ella. En su crucifixión, llorando sobre Israel, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En este tiempo de tu visitación, noten, ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Hay momentos cuando el Señor está visitándonos. Posiblemente es el tiempo de visitación para ustedes. ¿Qué van a hacer para ustedes? Para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No mirar. No tomar tiempo para meditar. Prepararnos. ¿Cuál es el propósito? Si el Señor nos ha sanado, ¿cuál es su propósito de su visitación? ¿Qué quieres de nosotros? Que nosotros podamos tener una vida aquí en la tierra más cómoda. No, está preparándonos para servir a Él, para glorificar a Él, para ministrar, proclamar la palabra de Dios con denuedo. Creer lo que está diciendo, creer su palabra, creer lo que Él está enseñándonos, revelándonos. En Ezequiel 12. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 12, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. El Señor revelando a su palabra y dice, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Este estudio acerca de la oración empezamos en Malaquías capítulo 4. Y voy a terminar el mensaje con este pasaje y otro en Primera de Reyes. Hemos leído entonces, voy a comenzar 4:4, Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Horeb es el monte de Dios. Es el lugar donde Él se fue. Había la reunión de Aarón y Moisés en Horeb. Luego ellos regresaron. La promesa es que en este lugar, en Horeb, es que mostró su gloria en el arbusto. Y aquí en Horeb, ordenanzas y leyes. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Qué está diciendo? Está hablando de Moisés, está hablando de Elías y está hablando de avivamiento. Y es el cambio, avivamiento en las familias. Hermanos, ustedes saben que el estado, la condición de las familias en los Estados Unidos, probablemente en muchos otros países, pero yo conozco mucho de México, de los Estados Unidos, y hay serios problemas. Pero gracias a Dios, el profeta Elías. ¿Y qué pasó con él? Nosotros sabemos que él también tenía tiempo en el desierto, el Señor preparándose. 3 años, hermanos, en el desierto, 3 años. Y 3 años y el Señor hablando a él, comunicando con su palabra.
mostrando que lo que nosotros necesitamos es tener la habilidad de escuchar la voz de Dios y obedecer. Ustedes saben que Moisés ayunó 40 días, 40 noches, varias veces. Elías ayunó 40 días. Cristo Jesús en el monte de transfiguración. Él en el desierto 40, pero todos los personajes en el monte. Jesús, Moisés, Elías, tiempo en ayunas para recibir, aprender de las cosas de Dios. Estoy diciendo cuántos de nosotros queremos recibir lo que el Señor quiere mostrarnos en el tiempo de la visitación de su Espíritu. ¿Qué vamos a hacer? Continuar viviendo en la carne, buscando las cosas del mundo, tener todos los problemas que están participando o vivir en obediencia y ver en nuestras familias avivamiento y la gloria de Dios. Gloria a Dios por este Elías. Se fue aparte, escondiéndose, como hemos hablado 3 días, y el Señor dando comida a él por medio de unos cuervos. Aves que tan increíbles, no quieren, siempre quieren robar, pero el Señor utilizando un cuervo para llevar a Elías comida. Es contra la naturaleza. He relatado la historia en el Parque Glacier Nacional, Parque Nacional, tanto en los Estados Unidos, en Canadá. Y yo vi unos cuervos y estaba batallando y los carros manejando pegan diferentes animalitos, ¿verdad? Que mariposas, etc. Y yo vi unos cuervos batallando y llegó y agarró una mariposa y se fue y estaba y no podía nada más ir y comer estaba riendo que había robado de él. Y mientras él estaba haciendo, otro cuervo llegó y robó de él. Y el Señor utilizando cuervos para llevar comida al Elías. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Necesitamos aprender a escuchar a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios y vivir una vida en el Espíritu y no de la carne. No buscando cosas terrenales, sino buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, cosas celestiales para la honra y la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a aprender a orar y entender que tenemos que tomar tiempo, tenemos que meditar, tenemos que prepararnos. En algunas ocasiones fue años, en otras ocasiones fue muchos años, en otras ocasiones nada más un tiempo menos, como meses o algo, pero ayúdanos a tomar tiempo para reconocer a la gloria de Jesucristo, para recibir su palabra, para tener fe, confianza y aprender a orar. Estos varones tenían poder en la oración. Moisés, un varón con poder en la oración. Elías, un hombre como nosotros, pasiones como nosotros, pero con poder en la oración. Jesucristo, no hay nadie como Él con poder en la oración. Ayúdanos a aprender. También José, David, otros que habían aprendido a orar, clamar,
gemir. Ayúdanos a reconocer a lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas y arrepentirnos y buscar a Dios en toda su gloria. Danos avivamiento. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en ti y buscarte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.